Somos el equipo 8, somos Juan Pablo Aparicio Appendini, Arturo Argüello Curiel, Gustavo García Traves y López, Fernando Paz Domínguez. Nuestro profesor es Miguel Ángel Quintero Zamarrón. Empezamos con el primer problema, que es el problema A de la sección 4, el cual dice que vamos a generar un sólido llamado S a partir de girar esta región de la función seno de x cuadrada alrededor del eje Y. Mismo que vamos a calcular a través de los cascarones cilíndricos y tenemos que determinar su volumen y circunferencia y altura. Okay. Ahora, primero vamos a imaginar que esto es un rectángulo que va desde raíz de pi hasta aquí, en donde evidentemente su altura sería el máximo de la función. ¿Okay? Ahora, este cilindro, este rectángulo, si lo hiciéramos girar, haría un cilindro. Mismo cilindro que tendría, por ejemplo, aquí al eje Y y al eje X. Esto gira así. Okay. Ahora, dicho cilindro tiene aquí un radio y una altura. Que si vemos la función aquí, sabemos que el radio de este cilindro específico sería raíz de pi, porque es lo que recorre el eje X. Y su altura quedamos que era el máximo de la función. Ahora, ¿cómo vamos a calcularlo de la función en específico? Ya no del rectángulo, sino de la función. Esto lo vamos a hacer a través de un mismo cilindro, pero en este caso va a ser un cilindro que va a ir cambiando. Van a ser diferentes cilindros, donde su radio, conforme avanzamos en el eje X, va a ser la misma X. Es decir, si tomamos aquí, pues ese radio va a ser la X. Y así vamos a ir avanzando. Para hacer diferentes cilindros pequeñitos, vamos a tener cilindros así, que al sumarlos todos, vamos a tener el volumen total. Ahora, las alturas. Conforme vayamos avanzando, si tomamos esta X, pues va a tener aquí una altura. Esta va a tener aquí una altura, así consecuentemente. Entonces, evidentemente la altura va a ser la misma función, la imagen de cada una de las X. Ahora, como comentamos, el volumen va a estar dado por una suma de cilindros. Y sabemos que el límite, cuando el número de cilindros tiende a infinito, de una suma es una integral, que es precisamente lo que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Veamos. Tenemos que para calcular el volumen total es la integral desde B. Vamos a darle la vuelta completa, vamos a hacerlo girar en un círculo. Y sabemos que un círculo tiene 360 grados. Y mismos 360 grados son 2pi radianes. ¿Ok? Por eso el 2pi, porque vamos a utilizar los 360 grados. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por el radio, que quedamos que era x, por la altura, que es f de x. Y si sustituimos nuestros valores, los valores que tomamos, los valores que nos dieron, tenemos que nuestro volumen es 2pi es una constante, lo podemos sacar de la integral, por la integral de 0 a raíz de pi, que son los valores que nos habían dado. Esto lo multiplicamos por x, que es el radio, y la función, que es seno de pi de x cuadrado. Y para resolver esto vamos a utilizar un cambio de variable, el cual nos va a permitir resolver la integral. ¿Cuál va a ser?
u, vamos a tomar x cuadrado. Entonces el diferencial de u es 2x por su diferencial. Ahora, x y dx ya lo tenemos en la función. Pero nos falta el 2. Y es el mismo 2 que sacamos. Entonces este 2 lo volvemos a meter y lo quitamos de aquí. Ese 2 ya pasó, volvió a meterse otra vez. Ahora, para calcular eso, sabemos que la integral del seno es menos coseno. Entonces, tenemos que nuestro volumen total es menos pi por el coseno de u, pero no podemos dejar u como u, la tenemos que regresar a la variable original, entonces tenemos x cuadrado en el intervalo establecido de 0 a raíz de pi. Y para obtener el valor de esta integral, tenemos que evaluarlo en el límite superior y restarle el límite inferior. Ahora, ¿cómo quedaría eso? Entonces, tenemos que cuando x vale raíz de pi, aquí está, es menos pi por el coseno de, tenemos raíz de pi al cuadrado, esto es pi. Y para este valor vamos a recorrer a nuestro círculo unitario, el cual nos da los valores de seno y de coseno en un círculo de radio 1. Si esto es 0, aquí arriba tenemos pi medios, pi y 3 pi cuartos. Ahora, pi sabemos que es 180, aquí 360. Ahora, cuando coseno, que es la línea azul, está en pi, tiene un valor de menos 1. Entonces es menos pi por menos 1. Que esto da menos pi, más pi, perdón. Y cuando x es igual a 0, tenemos el menos pi por el coseno de 0. Y vemos que aquí cuando vale 0, en 0 grados, coseno vale 1. Entonces tenemos menos pi por 1. Que esto nos da menos pi. Nos resta nada más unir estos dos. Que es el límite superior menos el límite inferior. Que esto da 2pi. Que es un aproximado de 6.28 unidades cúbicas. Y si nosotros hiciéramos girar la función, se vería algo así. Siendo la línea roja el eje X y la línea verde nuestro eje Y. Entonces aquí tenemos nuestro eje y el eje X. Ahora, respondiendo a la pregunta sobre si es mejor, creemos que es mejor y expliquemos cuál. Si es mejor calcularlo por este método, que es el de cascarones, o por el de rebanadas. Creemos que es mejor este método, por dos razones. Porque para calcularlo por el volumen por rebanadas, necesitamos tener una figura ya hecha. Es decir, si queremos calcular el volumen de una pirámide, de una esfera, de un polígono hecho. En cambio, si tenemos una figura hecha como esta, que no es un polígono, no está hecho, simplemente tenemos que ir haciéndolo nosotros, no es fácil utilizar por rebanadas. El de rebanadas es cuando se tiene una figura ya establecida, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el de rebanadas se utiliza la integral del área. O sea, la integral del área con respecto a la altura. Es decir, si quisiéramos calcular esta pirámide, la tendríamos que poner acostada y calculamos la integral de un inicio a un fin de los cuadrados. De los cuadrados que va generando. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos un círculo, es la integral de aquí a acá de estos circulitos.
Ahora, en este caso, por ejemplo, no lo podríamos hacer así, porque no tenemos un área que calcular, es decir, esto no hace círculos, esto no hace cuadrados. Y si quisiéramos calcularlo con el círculo del cilindro, tendríamos que tomar la integral, en vez de la integral de aquí a acá, es una integral de aquí a acá, de 0 al máximo de la función, y tendríamos que cambiar la función, tendríamos que hacerlo todo con respecto de x, de y, lo cual nos llevaría a un problema más complejo. Y en cambio, cuando lo hacemos por cascarones, tenemos la integral de 2pi, que es una constante, por una x y por la función. Aquí tomamos la función tal cual nos la dan. Tomamos seno de x cuadrada tal cual es. No tuvimos que cambiarlo, no tuvimos que hacer operaciones. Entonces, tanto por esa facilidad ante hacerlo con la misma función sin hacerle cambios y no tener que cambiar de integrar con respecto a y, ni utilizar el máximo, voltearlo, calcular un área donde nos podremos equivocar, podemos concluir que es mejor hacerlo por rebanadas, por cascarones cilíndricos. Pasamos al siguiente. Este es el problema B de la sección 3, en el que nos pide encontrar la distancia que recorre una partícula entre el tiempo t1 y t2, cuando nos dan la fórmula de la velocidad, que es igual a t más el valor absoluto del coseno de t, donde t es tiempo. Entonces, podemos definir la velocidad, la fórmula de la velocidad con respecto al tiempo, como la derivada de la fórmula de la distancia derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad respecto al tiempo es igual a la distancia derivada respecto al tiempo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que si integramos una función f de x cualquiera entre a y b, el resultado será la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a, donde la primitiva es f mayúscula respecto a x de f de x. La fórmula de la distancia respecto al tiempo es la primitiva de la velocidad respecto al tiempo, ya que si derivamos la distancia respecto al tiempo obtendremos la velocidad, por lo tanto sabemos que es su primitiva. Esto nos lleva a decir que si integramos la fórmula de la velocidad respecto al tiempo entre el tiempo 1 y el tiempo 2, obtendremos la distancia que recorre la partícula, es decir, la distancia evaluada en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Entonces sustituiremos en nuestras fórmulas. Entonces tenemos que la distancia que recorrió la partícula es igual a la integral de 0 a 4pi de t más valor absoluto de coseno de t. La integral la separamos por la suma, entonces nos queda la integral de t de 0 a 4pi más la integral del valor absoluto del coseno de t entre 0 y 4pi. La primera integral sale fácilmente y es igual a t cuadrado entre 2, la cual vamos a evaluar de 0 a 4pi. Para hacer la segunda tendremos que hacer primero una definición del valor absoluto. Si f de x evaluada en x es mayor o igual a 0, el valor absoluto de f de x será igual a f de x.
En cambio, si f de x es menor a 0, entonces el valor absoluto de f de x será igual a menos f de x, ya que si nos da negativo, el valor absoluto al hacerlo positivo, tenemos que poner ese menos para cambiar el signo. Una vez definido esto, la función de valor absoluto de coseno de t la tenemos que separar en intervalos en donde coseno de t es positivo y negativo. En el primer intervalo, de 0 a pi medios, coseno de t es positiva, por lo que la función se queda igual. El segundo intervalo, de pi medios a 3 pi medios, los valores de coseno de t es negativo, por lo tanto, para seguir con el valor absoluto, le tenemos que poner un menos a la función para que ésta mantenga sus valores positivos. Este proceso pues, lo vamos a repetir entre cada intervalo positivo y negativo de coseno de pi. De 3 pi medios a 5 pi medios, coseno de t sigue siendo positivo, entonces se mantiene. De 5 pi medios a 7 pi medios es negativo, por lo tanto usamos el signo negativo para cumplir con la regla del valor absoluto. Por último, de 7 pi medios a 4 pi, que es el último intervalo, se mantiene positivo, por lo tanto mantenemos igual. Ahora lo que haremos es resolver cada integral individualmente. La integral de coseno de t es seno de t, por lo tanto la primera integral queda seno de t de 0 a evaluada de 0 a pi medios. Luego el valor negativo de la segunda integral sale como una constante, por lo tanto nos queda menos seno de t evaluada en pi medios a 3 pi medios. La siguiente será seno de t de 3 pi medios a 5 pi medios. La siguiente igual menos seno de t de 5 pi medios a 7 pi medios. Y por último, seno de t de 7 pi medios a 4 pi. La primera nos dará 1, la siguiente menos 2, la otra 2, menos 2 y 1. Lo sumamos y obtenemos un 8, más la integral de t que nos faltaba, que es de t cuadrada entre 2, evaluada de 0 a 4 pi, que nos dará 8 más 4 pi al cuadrado entre 2, que es igual a 8 más 16 pi medios entre 2, o lo que es igual a 8 más 8 pi medios.
Esto es un valor similar a 86.96 unidades. Entonces nuestra partícula recorrió 86.96 unidades en total. Será la AB. Entonces primero calculamos la pendiente, que sería 6 menos 3 sobre 4 menos 2, nos da 9 medios. Y escribimos la ecuación, que sería con la fórmula de y menos y1 es igual a m por x menos x1. Luego despejamos la y nos quedaría la ecuación de AB, y es igual a 9 medios de x menos 12. Seguimos con la BC. Borramos la pendiente de la pasada y ocupamos el mismo espacio. La pendiente en este caso sería 1 menos 6 sobre 6 menos 4 y nos daría como resultado menos 5 sobre 2. Y asimismo escribimos la ecuación de la recta, que sería y menos 6 menos 5 sobre 2 por x menos 4. Despejamos la y de igual manera, nos quedaría menos 5 medios de x más 16. Continuamos con la AC, que volvemos a borrar la pendiente para volver a ocupar el mismo espacio. Y nos quedaría como 1 menos 3 sobre 6 menos 2. Y esto nos da a 4 sobre 4, que es igual a 1. Volvemos a escribir la ecuación y ya una vez despejada nos queda y es igual a x menos 5. Entonces estas son nuestras ecuaciones de las rectas, que estas son las que utilizaremos para integrar con diferentes límites de integración para así obtener el área de la figura. Lo siguiente es encontrar W y V, que son los puntos en donde cruzan con el eje X, para tener así los límites de integración adecuados. Entonces usamos la ecuación AB e igualamos y a 0 y así despejamos X para obtener el resultado de en donde cruza con el eje, que en nuestro caso sería 8 tercios. Luego seguimos con V, que utilizaremos la recta AC, que de igual manera igualaremos a 0. Y esta nos queda mucho más fácil, x es igual a 5. Anotamos los puntos y... ok. Una vez que tenemos esto ya podemos borrar los puntos de referencia que teníamos y ya podemos borrar todas las anotaciones que hicimos para obtener W y V. Nada más nos quedaremos con los puntos, que es lo importante. Ahora vamos a calcular el volumen. Se va a hacer por partes porque no se puede integrar toda la figura de un solo jalón,
porque hay, hay área negativa, que sería la parte de abajo, que eso se cambia nada más con un signo. Lo primero que vamos a integrar es el área negativa que vemos en la figura, que está por debajo del eje X. Sus límites de integración serían de 2, que es donde empieza, a donde corta con el eje X, que es el X es igual a 5. Aquí lo marcamos de color azul, todo el área que vamos a obtener con esta integral, pero esto tiene un exceso que ahorita se lo vamos a restar. Y aquí los límites serían de 2 a 8 tercios, que es donde cruza con el eje X. Como podemos observar, en la primera integral usamos la recta AC y en la segunda utilizamos la recta AB y para restar el área que nos sobra, que la estamos marcando en color rojo ahorita. Luego vamos a sumar la integral de 8 tercios, que es, ya pasamos a la parte de arriba de la figura, a 4, que es el punto B, y vamos a obtener todo el triángulo que ahorita marcaremos de color azul. Esa va a ser el área que obtendremos con esta integral. Luego vamos a seguir con la parte de la derecha de la figura, que sería la integral de 4 a 6. Y utilizaríamos la recta BC. Pero al igual que que con la primera integral, tenemos un exceso que se lo tenemos que restar con otra integral. Ahorita de color azul estamos marcando todo el área que obtendremos con esta integral. Y como nos damos cuenta que hay un exceso, se lo tenemos que restar, que sería la integral de 5 a 6 de la recta AC. Que ahorita marcaremos de color rojo para que puedan observar mejor. Aquí son los límites para que vean de dónde a dónde es. Aquí, como les decía, esta es la parte que nos sobra, que la pondremos en rojo. Esa es la parte que necesitamos quitar con la última integral para que nos quede exactamente la figura que nos obtenemos desde los puntos dados. Lo que sigue es integrar. Son integrales muy sencillas, entonces es una suma de integrales esta, que nos daría x al cuadrado sobre 2. Aquí, como les dije, es una suma de integrales, entonces vamos a ir separándolas un poco. Seguimos separando. Ahorita vamos en la integral número 2. De 2 integrales ya sacamos 4 por la suma de integrales. Seguimos separando las sumas para que nos queden integrales muchísimo más sencillas y que pueda ser un poco más
más entendible el problema, de dónde salieron cada uno de los resultados. Los límites de integración no cambian, ya que no estamos usando ningún método de cambio de variable ni nada por el estilo. Nada más es una separación de integral. Ya estamos en la penúltima integral. Y ya. Terminamos. Ya, como pueden observar, quedan integrales muy sencillas. Y ahora sí, vamos a integrar y a evaluarlas. Entonces nos queda, como dije, x al cuadrado sobre 2, evaluado de 2 a 5, menos 5 veces la integral de x, igualmente igualada de 2 a 5, con valor absoluto, ya que está por debajo del eje x, menos la integral, menos 9 medios por x al cuadrado sobre 2, evaluado de 2 a 8 tercios, menos 12x, evaluado de 2 a 8 tercios igualmente, con valor absoluto porque también se encuentra por debajo del eje x. Y seguimos con la parte de arriba, que es 9 medios por x al cuadrado sobre 2, evaluado de 8 tercios a 4, menos 12 veces x evaluado de 8 tercios a 4 igualmente, más menos 5 medios por x al cuadrado sobre 2, evaluado de 4 a 6, más 16 por x, evaluado de 4 a 6, menos x al cuadrado sobre 2, menos 5x, evaluado de 5 a 6, y nada más tenemos que sustituir los números. Entonces, aquí obtenemos en la primera que nos da menos 4.5 en valor absoluto, menos 1 valor absoluto, más 20 menos menos 16, entonces nos da un más 4. Seguimos sustituyendo, bueno, seguimos evaluando. En este obtenemos menos 25 más 32, que nos da como resultado 7. Y la siguiente obtenemos 11 medios menos 5. Esto nos da igual a menos 0.5. Ahora nada más es sumar esto, que sería 4.5 menos 1 es igual a 3.5.
menos 0.5 es igual a 3. 4 más 7 es 11, más los 3 que llevamos. Ahí da las 14 unidades cuadradas, que es el resultado de este problema. Con esto ya acabamos el problema, pero les queremos enseñar una segunda manera que hay, que es usando las inversas. Y sale con menos suma y resta de integrales. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener las inversas de las ecuaciones. A, B, nada más despejamos x en lugar de y. Y nos queda x es igual a 2y menos 12 sobre menos 5. Perdón. Queda x es igual a 2y más 6 sobre 9 más 12. Luego así lo hacemos con las 3. Seguimos con la recta BC, que sería x igual a y menos 16 por 2. Entonces ya nos queda como x es igual a 2y menos 12 sobre 5 más 4. Y luego seguimos con la recta AC, que nos da como resultado x es igual a y más 5. Y estas son las inversas de las ecuaciones. Entonces si regresamos al dibujo podemos ver que para obtener el área de la figura, los límites de integración obviamente van a cambiar, ya que estamos integrando con respecto a y, no con respecto a x. Entonces sería de menos 3 a 1 de la ecuación AC más la integral de 1 a 6 de la ecuación BC. Y este resultado sería con un exceso bastante grande, que se lo vamos a restar ahorita con los límites de integración de menos 3 a 6 de la recta a B. Entonces notamos aquí la gran diferencia de que solo es una suma y una resta de integrales en lugar de todo lo anterior que hicimos, de restar excesos. Aquí solo restamos 1 en lugar de restar 2 y meternos con áreas negativas y valor absoluto. Entonces empezamos a integrar. Ponemos los límites de integración. Y por último, la AB, que es igual a 2y al cuadrado sobre 18 más 6y sobre 9 más 2y. Evaluado igualmente de menos 3 a 6. Ahorita nada más evaluamos. Seguimos obteniendo los resultados, y una vez que ya los tenemos, nada más es cuestión de ponerle los signos más menos
Entonces nos queda el mismo resultado, 14 unidades cuadradas. Y ahora sí, tenemos el problema resuelto de dos maneras diferentes. Y ahorita continuamos con el número 67. Bueno, aquí estamos con el problema número 67. Al igual que en el pasado, graficamos los puntos, los unimos con rectas y obtenemos las ecuaciones de las mismas. Empezaremos con la recta AB, que es una línea horizontal, entonces es y igual a 2. Continuamos con la recta CD, que es paralela a la recta B, entonces también es muy sencilla, y es igual a menos 2. Luego ya seguimos con las inclinadas, que sería la recta AD, que calculamos la pendiente, que sería igual a 2 más 2 sobre 4, y esto es igual a 1, y escribimos la ecuación. Luego vemos que la recta BC es paralela a la recta AD, podríamos deducir que la pendiente es la misma, entonces, pero bueno, lo vamos a demostrar aquí de todos modos. Vamos a borrar la pasada. Entonces obtenemos que la pendiente es menos 2 sobre menos 4, que de igual manera es 1. Anotamos la ecuación de la recta. Y ahí tenemos las cuatro ecuaciones de las cuatro rectas que utilizaremos para integrar. Ahorita explicaré por qué voy a poner el por 2 aquí, ya que la figura es simétrica con respecto al origen. Podemos ver que la parte de arriba de la figura y la parte de abajo de la figura es exactamente la misma. Entonces, si lo integramos de D a B, obtendremos que el área es 0. Entonces, por eso utilizamos este por 2 para así solo hacer la parte de arriba, y al multiplicarlo por 2 obtendremos el área total. Entonces sería 2 por la integral de menos 2 a 0 de x más 2 de x, más la integral de 0 a 4 de 2 de x, menos, ahí tenemos que quitar el exceso que hay, entonces sería de menos la integral de 2 a 4 de x menos 2. Entonces vamos a integrar, que sería 2 por x al cuadrado sobre 2 más 2x evaluado de menos 2 a 0 más 2x evaluado de 0 a 4 y menos x al cuadrado sobre 2 menos 2x evaluado de 2 a 4. Entonces aquí nos da 8 menos 8 se cancela y nos da este resultado. Vemos del lado izquierdo de la pantalla que nos da menos 2, o sea, menos 2 menos 4, y del lado derecho nos da lo mismo. Entonces esos dos se cancelan por el menos que tienen antes y obtenemos que el área es igual a 8 unidades cuadradas, pero al multiplicarlo por el 2 de afuera nos da 16 unidades cuadradas, y así podemos obtener el área de la figura. En este ejercicio determinaremos si la expresión dada a continuación es verdadera o es falsa.
Si la integral de a b de f de x menos g de x es igual a, entonces la integral de a b de g de x menos f de x es igual a menos a. Para empezar a resolver el ejercicio, separaremos la integral y nos queda integral de a b de f de x diferencial de x menos integral de a b de g de x diferencial de x es igual a a. Una vez que tenemos eso, evaluamos en los límites de integración y nos queda f de b menos f de a menos g de b menos g de a. Ahora, si reescribimos la expresión cambiando los signos, nos quedaría f de b menos f de a menos g de b más g de a. Ahora, agrupándolos por signos, nos quedaría f de b más g de a menos f de a más g de b. Y eso es igual a a. Ahora procedemos a resolver la suposición. Igual que como empezamos la vez pasada, separamos la integral y nos quedaría integral de a b de g de x diferencial de x menos integral de a b de f de x diferencial de x. Evaluamos en los límites de integración y nos quedaría g de b menos g de a menos paréntesis f de b menos f de a. Viendo los signos nos quedaría g de b menos g de a menos f de b más f de a. Ahora agrupamos y nos quedaría g de b más f de a menos paréntesis g de a más f de b. Ahora, multiplicando el primer valor de a que obtuvimos, nos quedaría menos a es igual a f de a más g de b menos paréntesis f de b más g de a. Y como podemos ver, es el mismo resultado que obtuvimos de la segunda integral que resolvimos. Entonces, los valores son iguales. Por lo tanto, se puede decir que es verdadero.